Tengan un buen día, mis estimados y estimadas. En esta ocasión vamos a hablar acerca del análisis y comprensión de textos, parte 2. Aquí vamos a hablar acerca de los niveles de comprensión y también vamos a hablar los tipos de comprensión de textos, ¿sí? Eh, bien, sin más preámbulo, comencemos a desarrollar el tema que concierne a la semana 2. Bien, comprensión y análisis de textos, parte 2. ¿Sí? En primer lugar, como ya les indicaba, vamos a hablar acerca de los niveles de comprensión lectora. Eh, Básicamente, los niveles de comprensión lectora son procesos de construcción de significado personal del texto mediante la interacción activa con el lector. Se debe desarrollar con énfasis los tres niveles de comprensión lectora, que son las siguientes: el nivel, eh, literal, ¿sí? El nivel inferencial y por último el nivel crítico o crítica. Eh, Bien, ahora vamos a hablar de cada uno de estos niveles, ¿sí? En primer lugar tenemos el nivel de comprensión literal, ¿sí? Que es una capacidad básica que permite al estudiante extrapolar y, ¿sí? Y referir o inferir los aprendizajes de nivel superior, ¿sí? Además sirve de base para lograr una óptima comprensión. Es el reconocimiento de todo aquello que está explícito en el texto. Bien, esto estimulará en el estudiante a identificar detalles, a precisar el espacio, tiempo, personajes, secuenciar los sucesos y hechos, captar el significado de palabras y oraciones, recordar pasajes del texto, encontrar el sentido a palabras de múltiple significado, ¿sí? Tales como palabras de sinónimos, antónimos y homófonos, ¿sí? Reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos ya establecidos en nuestro idioma. Bien, ahora vamos a ver pistas para formular preguntas literales, ¿sí? Son 5 pistas, ¿sí? Según el texto, se afirma en el texto qué idea concuerda con el texto. ¿Es correcto de lo leído? Una de las siguientes ideas es correcta. Bien, ahora vamos a pasar, ¿sí? Al nivel de comprensión inferencial, ¿sí? Eh, a través de este nivel podemos establecer relaciones entre partes del texto para brindar información, conclusiones o aspectos que están ligados a lo escrito. Bien, en este nivel es de suma importancia, pues aquí el que lee, el que lee va más allá del texto, el lector completa el texto con un ejercicio de pensamiento o crítico, ¿sí? Eh, el- Esto estimulará a predecir resultados, ¿sí? Eh, a deducir enseñanzas y mensajes, proponer un título para un determinado texto, plantear ideas fuerzas sobre el contenido, recomponer el texto variando hechos, lugares, entre otros, eh, inferir el significado de las palabras, deducir el tema de un texto, el elaborar resúmenes, ¿sí? ¿Sí? Prever un final diferente, inferir secuencias lógicas,
Interpretar el lenguaje figurativo. Bien, ahora vamos a ver, a ver las pautas, ¿sí? O pautas o pistas para formular preguntas inferenciales. Se desprende de lo leído, se puede inferir de lo leído, se supone a partir de lo leído, a partir de lo leído se asume. Bien, ahora vamos a ver el nivel de comprensión crítica, ¿sí? Eh, Antes de darle una definición, vamos a acotar acerca de este nivel, ¿no? Es la elaboración de argumentos para sustentar opiniones. Esto supone que el docente debe promover un clima dialogante y democrático dentro del aula. Eh, implica que es un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios del lector a partir del texto y sus conocimientos previos con respuestas subjetivas sobre personajes, autor, contenido e imágenes literarias. Bien, esto estimulará a juzgar el contenido de un texto, distinguir un hecho de una opinión, captar el sentido implícito, juzgar la actuación de los personajes, analizar la intención del autor, emitir juicio frente a un comportamiento, juzgar la estructura de un texto. Ahora vamos a ver pistas para formular preguntas de criterio. ¿Qué opinas? ¿Cómo podrías calificar? ¿Qué te parece? Bien, ahora vamos a hablar acerca de los tipos o clases de textos. Tenemos dos tipos, ¿sí? En primer lugar, vamos a hablar por su contenido semántico. Podemos, sí, hablar de los textos informativos, descriptivos, narrativos y por último, argumentativos. Los textos informativos son aquellos que nos dan una información nueva, real y libre de cualquier opinión. Los textos descriptivos eh, son los que explican y detallan un proceso, un acontecimiento, ¿sí? Y ¿por qué no? Un procedimiento. Bien, los narrativos son aquellos que narran hechos de modo tal que podrían ser ordenados en una línea de tiempo. Y finalmente encontramos los textos, ¿sí? Argumentativos. Los textos argumentativos son aquellos en los cuales el autor quiere convencer una determinada idea a través de razones fundamentadas o fundamentales. Bien, eh, tenemos la segunda clasificación según la ubicación de la idea principal o la idea base o esencial. Bien, eh, tenemos ¿sí? Textos analizantes y deductivos. Eh, en este tipo de textos, la idea principal se presenta al inicio, la cual luego va a ser desarrollada en base a precisiones, ejemplos u otras aclaraciones. Bien, ahí vemos la siguiente formulita, ¿sí? La palabra resaltada de color rojo nos indica que es la idea principal, ¿no? Bien, ahí vemos el siguiente ejemplo. La vida en la Tierra sería imposible sin el Sol. La temperatura descendería hasta muy cerca del cero absoluto, que es la temperatura del espacio vacío y que equivale a 200 grados bajo cero. Bien, ahora vamos a hablar acerca del texto sintetizante o inductivo.
Se trata de aquellos textos que presentan la idea principal al final, la cual es la síntesis o suma de las ideas complementarias que se desarrollan dentro de un texto. Bien, ahí vemos la formulita, ¿sí? Ejemplo, José ha perdido el apetito y se pasa el día muy pensativo. Me han dicho que ya no quiere salir a jugar fútbol con los muchachos. Creo que está enamorado. Eh, Aquí nos indica, ¿sí? Este enunciado, creo que está enamorado es la idea principal. Por ende, ahí encontramos el texto inductivo. Bien, ahora vamos a ver textos sintetizantes analizantes. Se trata de aquellos textos que presentan la idea principal en la parte central del desarrollo del tema, sirviendo de nexo, del nexo discursivo. En este texto primero se exponen las ideas secundarias que se resumen en una idea principal, la que a su vez se desarrolla en otras ideas secundarias. Bien, ahí vemos la formulita, ahí podemos ver la idea principal que está en el centro. Eh, Bien, ahora vamos a hablar acerca de un ejemplo. Muchas personas poseen una visión excelente, pero resulta ciegas en sus sensaciones. Otras, aunque disponen de un oído perfecto, son de todo sordas para los sentimientos. Sin embargo, ahí viene la idea principal. Hay algunas que aún careciendo de uno de los sentidos, poseen voluntad, alma, pasiones e imaginación. Eh, para luego terminar ya en la idea secundaria, el oído y la vista son inútiles si no nos sirven para construir un mundo mucho más perfecto, más bello que el material. Yo también puedo construirme un mundo mejor, pues soy otra hija de Dios y como tal heredera de un fragmento del ser que creó el universo. Bien, ahora vamos a ver eh, el textos encuadrados, ¿sí? Los textos encuadrados se trata de aquellos textos que presentan la idea principal en la parte inicial y al final, siendo esta expresada de manera diferente, pero con el mismo eh, contenido. Ahí vemos la formulita. Vamos a ver el siguiente ejemplo. La lengua, el habla son dos realidades interdependientes ligados entre sí y que suponen recíprocamente, ¿sí? La lengua como código colectivo es indispensable para que el habla sea inteligible y el habla como uso personal del código. Es necesaria para que la lengua se establezca y evolucione. Ahí vemos al final, la idea principal, lengua y habla son pues dos aspectos diferentes, pero complementarios del lenguaje, las cuales existen indispensablemente unidas. Bien, ahora pasamos, ¿sí? A la parte final de esta breve, no, ahora vamos a hablar de los textos paralelos, ¿sí? Los textos paralelos se tratan de aquellos textos que presentan la idea principal en todo el texto. En este texto, todas las ideas tienen el mismo nivel de importancia. A continuación, vamos a ver el siguiente ejemplo. Sí, todo está resaltado de rojo, por lo cual implica que son de suma importancia. Si un individuo cree de hecho y solo las ideas en que le resulta creer o al menos está dispuesto a modificar sistemas de creencias en el sentido, diremos de él, que es racional en sus creencias. Si se cree más ideas que las que racionalmente puede creer, diremos que es dogmático. Si cree menos, es un escéptico. Bien, chicos, eh, ahora sí paso a
agradecerles por haber escuchado atentamente esta breve clase teórica, ¿sí? Y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes en unión de sus seres queridos y nos vemos en la próxima clase.